El siguiente video tiene como objetivo presentar una estación meteorológica creada por los integrantes del equipo Alexandra Juanes, Emanuel Farfán, Eric Holguín y Gerardo Rivas. Para la creación de la estación meteorológica se utilizó un sensor DHT-11, el cual tiene la función de medir la temperatura y la humedad, un sensor MQ-135, el cual tiene la función de medir la calidad de aire, un sensor fotorresistor, el cual lo utilizamos para medir la intensidad de luz. Lo primero que hicimos fue crear la estación meteorológica. Para ello decidimos diseñar una caja que cumpliera con ciertas características. Lo primero es que los sensores estén colocados en la parte superior. El colocar los sensores en la parte superior nos permite encontrar una lectura verdadera y concisa de los datos que se estén registrando. Lo segundo fue que la caja contara con unas entradas especiales para poder conectar el Arduino a la computadora y así registrar los datos con la interfaz. La tercera y última característica es la durabilidad. Para ello decidimos diseñar la caja con madera de 3/4 en los laterales y madera de 1/8 en la parte superior e inferior. Al diseñarla con madera logramos encontrar una perfecta rigidez y estabilidad, y con ello no ponemos en riesgo los sensores, que es lo más importante al momento de transportar algún proyecto. Tenemos el primer function, el cual esto es todo lo que carga al iniciar el programa, y luego vamos colocando las variables en sus valores iniciales. Después pasamos a abrir el archivo de Simulink, del cual obtenemos los datos de Arduino, corremos ese archivo de Simulink y capturamos una imagen con el nombre soleado. Después esa imagen la colocamos en la gráfica de nombre fondo 1 y retiramos las marcas de los ejes de esta gráfica para que se vea completamente como una imagen. Luego volvemos a capturar otra imagen y colocamos esa en la gráfica de nombre fondo 1. Igualmente retiramos las marcas de los ejes de esta gráfica para que se vea totalmente como una imagen. Después pasamos a cargar la imagen Save para colocarla en el botón de guardar y establecemos esa imagen en el botón de guardar. Luego se va repitiendo esa misma línea de código, ya que se encarga de leer las imágenes, guardarlas y colocarlas en el botón. Se va repitiendo hasta que termina de guardar cada imagen y después pasamos a darle la fecha de inicio a un objeto con texto estático. Luego le damos la hora a otro texto estático. Después con el plot graficamos x igual a 0 para que se carguen los cambios siguientes. Y con el axis colocamos el eje Y del lado derecho. Luego vamos cambiando algunas propiedades del axis 20, como gráfica de los parámetros, color, fondo de la gráfica, color del eje X, color del eje Y. Y después activamos la cuadrícula en la gráfica con el grid. Luego hay que localizar la carpeta, el nombre y la extensión del archivo principal del programa. Y a partir de la línea anterior creamos la dirección del Excel que usaremos en el programa. Abajo actualizamos y guardamos todo. Así hasta que nos pasamos al function Excel callback, que es donde abrimos el archivo Excel cuando presionamos el botón. Luego nos pasamos al function pushButton 35, en el que con el x igual a 0 vamos limpiando la variable usada para graficar por si se tiene datos todavía. Luego limpiamos la variable usada para graficar igualmente por si almacenaba algún dato anterior, y limpiamos la gráfica por si había graficado algo. Después, con el while podemos ver si el botón fue presionado, repetirá infinitamente lo siguiente o eso hasta que se deje de presionar el botón. Con el RTO del archivo de Simulink hacemos referencia al bloque del que sacaremos el porcentaje de humedad. Después pasamos el dato de Simulink a MATLAB mediante un puerto. Luego pasamos de Simulink al objeto, que es el botón llamado TA, que viene siendo la humedad. Pasamos de Simulink a MATLAB y nuevamente de Simulink a MATLAB. El IL corresponde a la temperatura. Luego se agregan los parámetros de CO2, que son de partículas por millón. Luego pasamos de nuevo de Simulink a MATLAB y luego tenemos lo de AA igual a partes por millón de CO. Pasamos de Simulink a MATLAB y nuevamente de Simulink a MATLAB. Tenemos el HU, que corresponde a la intensidad de luz, y luego convertimos lo que estaba en el objeto que muestra la luz a un número y lo guardamos en una variable. Con el axis colocamos el eje Y del lado derecho, ponemos el plot y volvemos a cambiar lo que viene siendo el fondo, los colores de los ejes y el marco de la gráfica. Con el grid volvemos a activar nuevamente la cuadrícula. Luego colocamos un set para colocar la etiqueta al eje X. Con el handless.chu capturamos el porcentaje de luz y lo pasamos de string a numérico. Abrimos un if
en el cual vamos a poner que si la intensidad va de 0 a 25, captura la imagen de nombre noche y la aplica a la gráfica donde va cambiando el estado del tiempo. Se abre un else if, pero con los parámetros de que si la intensidad va de 25 a 50, captura la imagen de nombre total.png y la aplica igualmente a la gráfica. Se abre otro else if, en el que si la intensidad va de 50 a 75, captura la imagen de nombre parcial.png y la aplica a la gráfica igualmente. Y finalmente otro else if, en el que si la intensidad es mayor de 75, se captura la imagen de nombre soleado y la aplica a la gráfica donde va cambiando el estado de tiempo. Finalmente se cierra y se abre un set en el que limpia los ejes de la imagen que nos muestra gráficamente el estado del tiempo. Se abre otro en el que activa el botón de guardado y finalmente guardamos el nombre del parámetro graficado para saber en qué hoja y qué estamos guardando. Abajo se actualiza y guardamos todo. Termina y se entra en otro function, pushBottom 36 en este caso. Se vuelve a limpiar las variables, los valores y la gráfica. Y igualmente se vuelve a abrir del archivo Simulink, se hace referencia al bloque del que sacará el porcentaje indicado. Y pasamos igualmente los datos de Simulink a MATLAB mediante un puerto. Básicamente este código se empieza a repetir, así hasta que llegamos al pushBottom 37, igualmente se vuelve a limpiar, se limpia la gráfica y valores y se vuelve a hacer el dato en el que pasa de Simulink a MATLAB mediante un puerto. Así hasta que llega al pushBottom 38, igualmente se vuelve a limpiar y se vuelve a crear la conexión de Simulink a MATLAB y haciendo referencia al bloque del que se sacará el porcentaje, así hasta que llegamos al function apagar callback, en el cual al presionar el botón de guardar sucederá lo siguiente. Esto desde donde nos puede dar algún error. Con el handless.chronos obtenemos fecha y hora a la que se presiona el botón y luego con la siguiente línea leemos la hoja, que es el parámetro del archivo de Excel especificado, y pasamos todo a una matriz donde la primera columna son números, la segunda texto y la tercera ambas. Luego, gracias al set, podemos dar la fecha en la que se presionó el botón de guardado y pasamos a varios handles. El primero es donde guarda el conjunto de X en Y en la variable datos. Luego el de valores. De la variable datos obtenemos solo los datos de Y y los guardamos en la variable variables. Y con el último de longitud obtenemos la longitud, o sea el número de valores que fueron graficados, y le restamos 9. Esto para saber de dónde a dónde se tomarán los 10 datos. Ahí abrimos un if en el cual si el primer dato a guardar es menor a 1, o sea no existe ese valor inicial, entonces decimos que va a tomar desde el dato 1 que fue graficado. Después, con otro handless.mag, tenemos que vamos a crear una matriz que contiene los datos a guardar, ya sean 10 o menos, seguido de la fecha y hora en la que se presionó el botón de guardado, seguido de un enter. Después tenemos con el handless.valores que creamos una matriz columna que contiene los datos que ya estamos guardando en el Excel, seguido de la matriz de la línea pasada. Después, escribimos la matriz anterior en el Excel y en la hoja según el parámetro que se haya graficado. Generamos una conexión con la que aplicamos el Excel, cargamos la dirección del archivo de Excel que vamos a usar y guardamos los datos antes escritos en la línea 121. Luego con el handless.q.kit cerramos el archivo Excel en segundo plano. Después le damos una pausa para que no se sature de información o se genere un error y abajo actualizamos y guardamos todo. Así hasta que se vuelve a limpiar la variable de valores, terminando así el código. Para enlazar Arduino con Simulink tuvimos que descargar dos librerías. Una que nos permitiera interactuar de forma general con Arduino y una segunda específica para el sensor de temperatura y humedad. Pues por una sola entrada de datos es que nos arrojaba ambos. A la información recibida del sensor de luz le tuvimos que realizar algunas operaciones, pues nos arrojaba un valor de entre 0 y 1023, donde 0 era la máxima cantidad de luz percibida. Y el sensor de calidad de aire fue el más sencillo de controlar, pues solo era una entrada analógica en el pin adecuado. Finalmente, para correr el Simulink fue necesario ir a la configuración de parámetros, donde colocaríamos el nombre de la placa de desarrollo y finalmente pondríamos el modo de simulación en externo. Ya por último, para la demostración de este proyecto, vamos a probar primero el sensor de humedad, del cual nos estará arrojando una gráfica en donde la humedad es constante en un 68%.
El siguiente sensor a probar es el de calidad de aire, del cual nos suelta una gráfica con 34 partes por millón de dióxido de carbono. Cabe decir de que todos estos datos se están guardando en una hoja de Excel presionando el botón del disquete abajo a la derecha. El siguiente sensor a probar es el de intensidad de luz, del cual primero nos arroja una gráfica mostrada con la luz que tengo ahorita mismo en este cuarto, pero después apago la misma luz y se ve en la gráfica y también en los datos que nos arroja arriba sobre que la intensidad de luz disminuyó. Y por último, también le pongo la linterna del celular encima del sensor para que se aprecie cómo se aumenta. Y ya por último tenemos el sensor de temperatura, del cual nos muestra una temperatura constante de 21 grados centígrados. Ya por último se puede apreciar en la hoja de Excel los últimos 10 datos guardados según el sensor. También nos aparece una especie de leyenda donde nos dice la fecha, la hora y el segundo exacto en el que se guardaron esos datos. Entonces aquí se ven en pantalla los datos que anteriormente vimos en el video de intensidad de luz, de humedad, de temperatura y de calidad de aire. Y ya para terminar, le quiero pedir una disculpa de parte de todo el equipo, ya que el video duró más de los 10 minutos límite, por así decirlo. Pero pues la explicación tiene que ser precisa y clara. Entonces, espero que esté pasando un excelente día, profesor. Hasta luego.